Buenos días. Un saludo muy cordial a todos ustedes, a mis amigos, a mis hermanos en el Señor Jesús. Yo les deseo un domingo muy bendecido de la mano de Dios junto con su familia, en medio de esta pandemia que nos tiene un poco aislados, pero contentos porque sabemos que al pueblo de Dios, a nosotros los creyentes, nada nos pasa sin la voluntad de Dios, y en eso creemos. Y más fe, más confianza en Él tenemos a la medida que aumentan los problemas. Debe aumentar nuestra confianza en el Señor Jesús. Hoy yo les quiero invitar a seguir estudiando la vida de Abraham. El domingo pasado vimos algo del padre de Abraham, de Taré, y los que no tuvieron el tiempo y la oportunidad para escuchar ese mensaje, es bueno que lo busquen en YouTube. Abraham tuvo un papá y con quien vivía en Ur de los Caldeos, en lo que hoy es tal vez Irak, y vivía en un ambiente idólatra. Ahora, Taré cogió sus dos hijos. Uno había muerto ya, Abraham, que era el primogénito, y su otro hermano, y se fueron, porque Dios los había llamado, se fueron en dirección de Canaán. Dios los había llamado para ir a Canaán, y la Biblia dice que ellos se iban para Canaán. Llegaron a un lugar que se llamaba Harán y ahí se quedaron en exactamente la mitad del camino. Y de eso hablamos la vez pasada, como algunos cristianos nunca llegan a la meta, nunca llegan allí donde Dios los quiere tener, nos quiere tener, y donde está la voluntad de Dios. Llegan a medias, llegan hasta la mitad, obedecen pero un poquito y no someten toda su voluntad a Dios. Eso fue Taré. La Biblia dice que Dios le dio amplias oportunidades para obedecerle a Taré, a llegar con su familia a Canaán. Pero vean, la Biblia dice que nunca llegó Taré allá. La Biblia dice en Génesis 11, al final del capítulo, y Taré murió en Harán a la edad de 205 años. Todo ese montón de años, y no obedeciendo, no aprendiendo. Consiguió tierras, consiguió ganados, vivió una vida aparentemente de bendiciones materiales, pero no obedeció a Dios. Llegó hasta la mitad, no vio la meta, no vio la gloria de Dios. Y Taré murió, y seguramente Abraham estaba destinado a seguir con sus haciendas allá, que tenía muchísimo ganado. Y ustedes saben que entre los judíos siempre el primogénito se ganaba todo. Y se suponía que después de la muerte de Taré, Abraham iba a heredar todas esas tierras. Pero dice que la Biblia, y les voy a leer 5 versículos del capítulo 2 de Génesis. Miren esto. Un día, después de la muerte de Taré, un día
el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y voy a hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Y Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán cuando llegaron a Canaán. Hasta aquí quiero leer hoy. Y el tema de hoy se llama Una llamada de Dios. Después de mucho tiempo de haber tenido intervalo, recuerden que ellos junto con Abraham salieron. Abraham en su juventud, tal vez de muchacho, ¿no? De pronto de 20, 25 años, salieron de Ur de los Caldeos con todos sus ganados allá y compraron tierra, consiguieron tierras en Harán. Y ahí se quedaron. Y Abraham también se quedó. Él sabía de ese llamado de Dios. Pero parece que después de la muerte de su papá, Dios se le apareció de nuevo con el plan B, porque Dios tenía un plan. Quería tener un pueblo de Él mismo, que fuera un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Y nosotros sabemos que fue el pueblo de Israel. Dios le hizo una llamada a Abraham. Después del luto de Taré, por Taré, el papá, Dios se le apareció. Y dice un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y ahora yo he pensado, ¿qué es esa llamada de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo? Dios llama de diferentes formas. No sabemos mucho los detalles, pero Dios llama. Yo les cuento una cosa que no he contado muchas veces en mi vida. Pero miren, cuando yo tenía 8 años, yo entregué mi pequeño corazón al Señor Jesús. Yo le dije, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero darte toda mi vida. Yo quiero hacer lo que tú quieres de mí. Yo sentía en ese tiempo que Dios quería que yo fuera misionero. Yo en ese tiempo pensaba, como por mi casa venían misioneros del África, y algunos de los indígenas aquí en Sudamérica, que Dios me iba a mandar al más oscuro lugar del África. Y yo le dije al Señor, a esa tierna edad, Señor, donde tú me quieres mandar, allá voy. Y bueno, pasaron los años de colegio. Yo siempre tenía presente esto. Pero miren, en el tiempo de la adolescencia, no sé si fue por compañeros de colegio, no sé, no me acuerdo ya tanto, pero yo me venía alejando de Dios. Hasta llegó un momento donde yo hasta dudaba
que si Dios existía. Hasta llegué a la conclusión que tal vez Dios no existía, tal vez era cuento de mis papás. Y secretamente dije, no, eso de pronto no es verdad. De pronto son cuentos. Y empecé a hacer mis planes para mi vida y pensé lo que iba a hacer, lo que iba a tener, a lo que atinaba en mi vida. Y me iba olvidando de Dios, me iba olvidando del llamado que Dios me había hecho. Pero una noche yo tuve un sueño. Yo le voy a contar el sueño, no se lo he contado a muchas personas, porque es un sueño un poco macabro. Yo soñaba y yo vi que había una fila enorme detrás del establo en la granja donde yo me crié. Una fila enorme de centenares de personas. Yo estaba en la fila y en la cabecera de la fila había un señor con una corona de oro, pero era un señor con una cara muy fea. Y a la medida que yo estaba en la fila, que se acercaba la fila ya, nosotros empezamos todos a ver cosas horribles. Ese señor allá tenía una espada grande, llena de sangre en su mano. Y su mano también tenía sangre. Y le hacía preguntas a las personas. Yo vi un poco de lejos qué pasaba allá. Unas personas le hicieron preguntas y después salieron corriendo felices y gritaron, me salvé, me salvé. Y a otras personas, yo lo vi cuando nos acercábamos, yo vi que le quitaron la cabeza. Era terrible. Yo era un niño todavía, me asusté muchísimo, empecé a sudar y la fila lentamente progresaba. Y cuando ya faltaban pocas personas, la viejita frente a mí me dijo, mirando atrás, ¿saben que ese señor que parece un rey es el diablo? Ese es el diablo. Y cuando nos acercamos un poco más, escuchamos que ese personaje le preguntaba a la gente frente a él, a las personas, ¿usted está dispuesto a seguir a Cristo y morir o quiere tener su libertad? Yo tenía muy poco tiempo. Yo iba caminando detrás de la viejita. Llegó la viejita y le preguntaron, ¿usted a quién le va a seguir? ¿Va a renunciar a Jesús? Y la viejita cerró sus ojos y dijo, no puedo porque yo amo a Cristo. Y la ejecutaron frente a mí. Y después llegué yo. Y miren, yo nunca he podido olvidar ese momento, cuando a mí ese personaje oscuro, horrible, me preguntó, ¿y tú, Samuel, a quién le vas a seguir? Y en un momentico estaba tentado de salvarme como los otros dizque se salvaron, pero de ser ejecutados. Y después pensé en mi mamá, en mi papá, y recobré valor. Y dije, no, yo quiero servir a Jesús. Aunque no le he sido fiel, yo voy a serle fiel hasta la muerte. Aunque
cueste lo que cueste. Yo no sé de dónde saqué yo el valor, pero eso fue lo que grité y grité duro. Y gotas de sudor cayeron de mi frente y en ese momento me desperté, sudando. Mi cama estaba mojada como si me hubiera orinado, pero era sudor. Yo les cuento esta intimidad. Y los hermanos por la mañana se burlaron de mí porque dormíamos 5 en una habitación y dijeron, ¿usted por qué gritó tanto? Que iba a servir a Jesús. Yo no les dije nada, pero allí ese día, esa noche, yo sellé un pacto con Jesús, que me iba a quedar con Él hasta el final de mi vida, costara lo que costara, a todo costo, que nunca lo iba a renunciar. Por cierto, he cometido muchos errores en mi vida, pero siempre he regresado a Jesús a declararlo Rey y Señor y Salvador del mundo. Y creo que soy salvo. Los que pensaban salvarse se perdieron, pero yo me voy a salvar. Y ese día pacté con Dios, seguirle a Él y servirle a Él, responder al llamado de Dios. Y por supuesto, eso hizo Abraham. Después de un tiempo de incertidumbre, indecisión, un intervalo en su fe, reafirmó su fe y dijo, Señor, te voy a servir. Y la Biblia dice que Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Este llamado de Dios, vamos a mirarlo rápido, era un llamado a la obediencia. En Hebreos 11, la Biblia nos habla de Abraham. Miremos, Hebreos 11, versículo 8. La Biblia dice, por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. ¿Por qué? Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Dios le hizo un llamado a la obediencia. Le preguntó, ahora sí, ¿me vas a obedecer? Y Abraham le dijo, sí, yo voy a obedecerte. Fue no solo un llamado a la obediencia, sino fue una llamada a la fe, a confiar en Dios, en entregarle todo. Mire, él tenía que dejar su herencia allá. Y se fue con sus pertenencias, que no eran pocas, pero se fue a un lugar. Él tenía toda la seguridad y herencia como el primogénito de su padre difunto, y que iba a heredar. Y justo cuando iba a heredar, Dios lo llamó y dice, esto si no, Harán no, yo te tengo Canaán. ¿Y dónde queda? Solamente sígueme. Y Abraham se fue confiando que Dios nunca
nunca lo iba a abandonar. Y fue un llamado también a la separación. Él tenía que separarse. Parece que Taré todavía seguía teniendo, aparte de Dios, sus ídolos. No sabemos, pero parece mucho. Y había muchas cosas en su familia que no eran tan agradables. Y por eso Dios le dice a Abraham, mire, deje su parentela, deje su familia, déjelas atrás. Yo quiero que tú me sigas. Yo te voy a mostrar donde te quiero, pero deje todo atrás. Mire lo que le dijo. Deja tu tierra, su herencia, tus parientes. ¿Qué tan difícil es eso? Pregúntenme a mí. Cuando tenía 23 años, tenía que dejar todos mis hermanos. Tenía que dejar mis padres. Y cuando el barco se alejó de Génova, mi papá me había acompañado hasta el barco de Génova desde Suiza. Y yo vi lentamente el barco se alejó del puerto. Y por primera vez en mi vida, yo vi a mi papá llorando. Nunca lo había visto llorando. Mi papá era uno de esos que decían que los hombres no lloramos. Ese día mi papá lloró. Y yo también lloré en el barco. Con un pequeño niño en el brazo. Y era difícil, pero el Señor también me dijo a mí, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo sé lo que significa separación. La Biblia dice que tenemos que separarnos del mundo. Miren, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Miren lo que dice la palabra. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, también cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Y mire lo que Dios le exigió a Abraham, su hijo. Usted decide qué va a amar más. Las tierras de Harán, las propiedades, su herencia aquí en la tierra. Mire lo que dice en Jesús, Marcos 8:36. Marcos 8:36. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y del mensaje de salvación la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierda su vida? ¿O cómo también podrá pagar el hombre por su vida? Si alguno se avergüenza de mí
y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria de su Padre y con los santos ángeles. Y 2 de Corintios 6:17, 2 de Corintios 6:17, mire lo que dice la Biblia. Por eso también dice el Señor, salgan de medio de ellos, de la gente que no creen en Dios, y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo lo recibiré, seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. El llamado de Dios es también para la separación del mundo, la separación del pecado, la separación de las cosas que no le agradan a Dios. Abraham siguió, de vez en cuando, metió, como decimos nosotros, las patas, cometió pecado. David cometió pecado. Muchos de los siervos de Dios cometieron pecado, pero regresaron a los brazos de Jesús. Y Jesús les perdonó. Dios los volvió a recibir porque hicieron un cambio, se arrepintieron. Y el último aspecto de esa llamada de Dios es que esa llamada es de bendición. Y Abraham dejó su herencia en Harán. Pero la Biblia dice que él la cambió por otra herencia. Miren lo que dicen en Hebreos 11 otra vez. Y eso me llamó mucho la atención en el versículo 8. Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Era una tierra que Dios le prometió, pero no la vio. Hasta mucho después, solamente creyó a Dios. Y por supuesto, esto es lo que nosotros vivimos como cristianos. Nosotros recibimos un llamado de Dios a la obediencia, a la fe, a la separación de todo lo que a Dios no le agrada. Pero también es una llamada a la bendición, despreciando la herencia de Harán, la herencia de Taré, la herencia de este mundo. No es que nunca vayamos a tener nada, podemos tener bienes en abundancia terrenales, pero nuestra mirada debe ser en la bendición, en esa tierra de Canaán, que es la promesa de Dios para nosotros. Y hoy, por supuesto, quiero invitarles a ustedes todos de responder a ese llamado de Dios, a ser de Dios no solo su Salvador, sino su Señor, el dueño y Rey de su vida.